Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo RAS en el que toca hablar de salarios de eSports. O para ser un poquito sincero, porque no quiero que luego la cosa se desmande, que aquí se desmadre, que aquí luego pasan muchas cosas. Vamos a hablar más bien, como habéis visto en la miniatura, del cap salarial en League of Legends, en los profesionales de League of Legends. Evidentemente, esto nos va a llevar a que vamos a tener que mencionar algunas cifras relativas a salarios, ¿vale? Pero no es el programa donde vamos a decir si fulanito cobra tal o lo otro, etcétera, etcétera. Aún así, no te vayas porque creo que es un vídeo bastante interesante, sobre todo si sigues el tema de eSports, si sigues la escena de League of Legends de cerca, creo que va a ser un vídeo que te va a interesar, ¿vale? Entonces, vamos con ello y vamos a hablar de algunas cifras relativas a salarios, sobre todo en Europa, y luego también os comento yo un poco mi experiencia, que ya son muchos años con eSports Bureau, viendo un poco lo que, y viendo muchas cosas, que no voy a decir nombres, pero algunas cifras sí que voy a decir, ¿vale? Vale, vamos allá. Artículo publicado este fin de semana en eSports Bureau, donde vamos a hablar, como digo, del tope salarial o del salary cap de los eSports, en concreto de League of Legends. Vale, ¿qué es el salary cap? Pues básicamente, y creo que es una medida bien introducida por Riot. Riot ha tomado medidas en cuanto a sus competiciones profesionales de League of Legends que creo que todas tenían un claro objetivo de mejorar y que a priori podían parecer interesantes o podían tener una pizca de sentido, pero luego ha habido algunas que a lo mejor la forma de implementarlas no ha sido demasiado correcta. Y yo personalmente creo que una cosa que hicieron en su momento es, si queremos profesionalizar el tema de los eSports, tenemos que profesionalizar evidentemente a los jugadores, que en muchos casos siguen sin ser o no son jugadores, entendiendo a jugadores como deportistas, ojo, cuidado, sino que son gente que tiene unos salarios, ¿vale? Como puedes tenerlo tú en tu empresa normal y corriente, literalmente, aunque tú, no sé, programes o desarrolles o diseñes y ellos juegan a videojuegos, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que al final dijeron, bueno, pues para darle importancia tenemos que plantear un ecosistema donde el jugador esté bien tratado. Si no tenemos la posibilidad de que les contraten o de que sean considerados a nivel legislativo como jugadores, bueno, pues por lo menos vamos a ponerles unas condiciones de trabajo dignas, porque eso revaloriza mi competición, ¿vale? La idea era buena. El problema es que cuando te das cuenta de que tu competición y lo que has pagado por determinadas plazas en esas competiciones franquiciadas, LEC, LCS, LPL, etcétera, etcétera, no está respondiendo, te encuentras con que tienes unos salarios absolutamente desorbitados, ¿vale? Básicamente porque no pusieron al principio un cap por arriba, sino que lo que hicieron fue poner un mínimo. Y el mínimo, si no recuerdo mal en su momento, aunque ahora vamos a ver cifras, estaba en que un jugador de League of Legends, el peor pagado de la plantilla, o el que menos cobrase, o el mínimo que te admitía Riot que cobrase ese jugador, eran 200.000 euros al año en Europa, ¿vale? A partir de ahí por arriba, lo que quisieses. ¿Qué pasa? La cosa se desmadró, se pensó mucho, yo creo que erróneamente, bueno, creo no, demostrado que erróneamente, que aquí va a poder pasar un poco como ocurría, por ejemplo, con el fútbol y que al final si yo fichaba a un Ronaldo, a un Mbappé, no sé, a un Messi y demás, eso iba a atraer gente y al final te estás dando cuenta de que los eSports todavía no están. Esa figura del jugador que tú le puedes pagar un montón porque al final te va a salir rentable solamente por un tema de merchandising, de vender camisetas, de lo que genera a su alrededor, en los eSports no está. Puede que haya un jugador, como puede ser Faker, que a lo mejor te consigue eso, pero el resto no son así. Por lo tanto, ni siquiera por mucha creación de contenido que te haga ese jugador, etcétera, etcétera, vas a poder cubrir unos salarios que son imposibles, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Pues que esto también lo ha visto la propia Riot. Y entonces en su momento, un poco para equilibrar el sistema, dijo, pues bueno, vamos a implementar otra de las reglas muy similar a las de la NBA. Que está bien coger a la NBA como referente porque hay que decir que a nivel de salarios, no solamente de jugadores, de equipos, y de cómo utiliza los salarios, no solamente para que los clubes sean sostenibles y no tengan problemas, sino para que dentro de esa sostenibilidad pueda haber una rotación de, oye, pues ahora yo puedo jugar con estas bazas y tal, y que no sean siempre los mismos que ganan, y por eso, si sabes manejar bien, hay ciclos, si sabes manejar bien ese salary cap, hay ciclos en la NBA donde de repente ahora gana 4 años uno o dos equipos, pero luego dentro de 4 años gana otro. Hay cierta diversidad porque han hecho, y muy bien hecho, que esos medios económicos no solamente reviertan en la sostenibilidad propia del club, sino en la de toda la en la de todo el ecosistema de la liga,
para que vaya renovándose los equipos a base de fichar bien, de tener más masa salarial, menos, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, el cap salarial, como el propio nombre indica, es, oye, te vamos a plantear unos máximos por arriba, de estos máximos no te pases. Y si te pasas, que también, entre comillas, podría ser un poco similar a lo que estamos viendo, pues no sé, en el fútbol europeo, creo que era Manchester City, ¿no? De si te pasas un determinado, pues no sé, nivel salarial o masa salarial, pues te vamos a penalizar y tienes que pagar una multa que será repercutida entre todos los equipos. Por lo tanto, el que tú cometas una infracción no solamente te perjudica a ti, sino que beneficia al resto de tus competidores, ¿vale? Y así, pues, más o menos se da la impresión de no voy a hacer algo porque si lo hago no solamente es que me perjudique a mí, es que encima ayuda a los demás y al final no estoy aquí para mirar por los intereses de los demás, ¿no? Entonces, básicamente, esta es un poco la explicación. A partir de aquí, lo que comenta el artículo es que los salarios de jugadores de eSports han crecido exponencialmente, como digo, bajo mi punto de vista, exponencialmente, alocadamente, sin sentido y descabezado todo, ¿vale? Vuelvo a repetir lo que he dicho en muchos programas. Al final, y estamos hablando, repito, de jugadores, llamémosles así, pero son empleados de una empresa, porque no tienen la categoría de jugador de deporte, como puede tener un futbolista, por ejemplo. Que aún así, un futbolista, la forma de mirar su salario es mínimo, 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 ganarás lo que me cuestes. A partir de ahí, si me multiplicas por, no sé, por 2 lo que me has costado, pues oye, te metemos el salario más, te damos un variable, etcétera, etcétera. Y yo, para mí, me vais a perdonar que os lo diga, al final, seas un club de fútbol, un club de eSports o una empresa que fabrica, no sé, acero o metal, al final, esto es una máxima que tienes que tener y es, el trabajador tiene que ser productivo. Y productivo, hablando en términos económicos, es, me tienes que generar más de lo que más de lo que me gastas. Y en eSports eso no se ha cumplido, me atrevería a decir que nunca, en casos contados con los dedos de una mano. Y seréis conscientes los que lleváis aquí tiempo en el sector, o sea, se han llegado a ver salarios de 6.000 euros por jugadores de League of Legends no os hablo en la LEC, a nivel competitivo europeo, hablo en España, en la Superliga. Resultado, la Superliga ya sabemos cómo está, los equipos grandes han ido, ahora están los más amateurs, que no digo que no puedan llegar a fin de mes pagando nóminas, pero ahí. Porque ha sido algo desorbitado y porque se ha planteado un modelo de negocio que no tenía sentido. Entonces, ¿la medida de poner el salary cap está bien? Sí. ¿Quizás llega un poco tarde? Sí. Vamos a suponer que llega en el tiempo correcto para ese nuevo impulso que estamos cogiendo en los eSports de un pasito para atrás y otro para adelante, ¿no? Pero evidentemente en su momento esto fue una auténtica locura. Fijaros aquí de lo que habla, ¿eh? Dice, por ejemplo, entre 2017 y 2019 el salario promedio de la League of Legends, de la LCS, aumentó considerablemente, llegando a un rango de 300.000 a 410.000. Para mí, o sea, que un jugador de LCS gane, repito, 410.000 euros, me parece una auténtica locura. De hecho, estamos hablando de que si tengo 5 jugadores, estoy hablando de 2 millones. O sea, 2 millones solamente de salarios al año, cuando estoy hablando de que, quitando a lo mejor la parte mediática, patrocinios y demás, lo que yo puedo ganar competitivamente hablando, no sé ni cuánto es, pero el premio no son 2 millones de euros, ni de broma, suponiendo que que ganes la competición en la que estás, etcétera, etcétera, no es rentable. Y antiguamente estaba el tema de que pues pongo a esta gente a generar contenido, que es como si a jugador de fútbol me vende camisetas, pero es que ahora los cuidas muy bien, no les haces generar contenido, porque para eso ya tienes a creadores de contenido. Entonces, el jugador de eSports a nivel profesional ahora ya se dedica a jugar a eSports, no a generar contenido, o muy poco, no es... Digamos que no es como antes que era oye, tienes que compaginar esto con lo otro, ¿no? Entonces, esos salarios me parece una locura. Dice que jugadores estrella como Sword Art, que yo no lo conozco, tuvieron contratos millonarios con cifras de hasta 6 millones por 2 años. Repito, si a mí no me parece mal que en los eSports haya estos salarios, ni en los eSports, ni en la construcción, ni en ningún tipo de industria. Yo no ataco a la industria. Yo lo que digo es, si se los pagas, que sea porque los vale, porque a ti te genera más dinero. Y este tío y ningún otro tío le ha generado a un club 6 millones de euros, o de dólares, ¿vale? Entonces, está desfasado, no tiene ningún sentido, ¿vale?
Y algunos jugadores en China dice que llegaron a ganar 6,6 millones anuales. Eso es de otro pasado y claro, así hemos tenido la burbuja que hemos tenido. Pues es que al final las cosas no pasan porque sí. Pero bueno. Dice, este aumento fue impulsado por la entrada de inversores de capital riesgo. También entró mucha gente que no tenía ni idea de que en el tema de las franquicias entró gente que no tenía ni idea de dónde narices estaba entrando, pensando que esto era como el deporte cuando no lo es, pero bueno. Que llevaron a las organizaciones a absorber pérdidas, absorber pérdidas para contratar plantillas competitivas y construir marcas atractivas para patrocinadores. Pero vamos a ver, es que repito, vale, porque mi objetivo es conseguir un patrocinador, pero el patrocinador es el que te va a decir cuánto dinero voy a ganar yo con esto. Y repito, si ese tío no genera el dinero, no te lo genera ni a ti ni a la marca. Por lo tanto, la marca te quitará el patrocinio y esto es un desastre absoluto. Entonces, ha sido un desfase y un hype que nos hemos creado que no tiene sentido, ¿vale? Entonces, a partir de esto, ¿qué hizo Riot? Pues el tema de meter las regulaciones financieras deportivas, SFR por sus siglas en inglés, que está muy inspirado, como os digo, en el impuesto de lujo de la NBA. ¿Qué hace este mecanismo? Incentiva a los equipos a mantener los salarios de los jugadores por debajo de un umbral establecido, proporcionando beneficios financieros a los que cumplan con este límite. Es decir, repito, si estás por debajo de esa base salarial, pues tienes unas prebendas, si estás por encima, pagas multas que disfrutan el resto de tus competidores, ¿vale? Entonces, esto del SFR quizás ha llegado un poquito tarde. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, sí, en la LPL en China en 2020, pero bueno, todavía incluso el ecosistema chino, no digo que lo valiese, porque creo que no se daban estas cifras allí, pero dentro de lo que cabe quizás es China, ¿sabes? Y allí hay un montón de gente que ve esto y aunque a nada que hagas lo mismo que haces en Europa, te están viendo en lugar de, no sé, 100.000 personas, 10 millones. Y entonces a lo mejor así sí que te resulta rentable el ecosistema. Pero fuera de China, por ejemplo, en la LCK, el año pasado, es muy tarde. O sea, esto llega tarde. En la LEC, pues también en el 2023, llegó tarde, ¿vale? A principios de 2023 hemos tenido algún rush hablando de esto con Alejandro. Entonces, bueno, ahora vamos también a lo que os decía de las ligas regionales. Es decir, aquí lo que ocurre es que cada liga regional, las ERLs, la francesa, la española con el VP, tiene la autonomía de establecer su propio umbral salarial, ¿vale? Por ejemplo, la Liga Francesa acordó un tope de 250.000 euros para la temporada 2025 aplicable a los 5 jugadores principales de cada equipo. Aquí creo que está hablando de que cada uno de esos jugadores son 250.000, no que el grueso del equipo sean 250.000. A mí me parece más lógico lo segundo que he dicho yo. Es decir, a mí lo que me parece lógico es que digas, pero me parece lógico porque al final creo que es lo que está pasando, ¿vale? Y a las cifras a las que somos capaces de llegar. Lo que está pasando es que ahora mismo en España yo creo que tener un equipo de League of Legends, y ni siquiera ahora mismo, se estoy hablando de hace 1 o 2 años, ahora ya es que incluso menos, era eso, era decir, 250, 300.000 el equipo, que tienes 5 jugadores, un reserva 6, que estás tocando a 45.000, 50.000 euros por jugador, que ya es mucha pasta, ¿eh? Para jugadores a este nivel de competición. Pero bueno, oye, creo que tiene bastante más sentido que no ponerle 250.000 pavos a una persona o ponerle 6.000 pavos al mes a una persona que son, o 6.500 pavos a una persona que son cerca de 100.000 pavos al mes, o sea, al año, ¿vale? De salario bruto. Entonces, bueno, entonces aquí la LEC, ¿vale? Ha establecido un tope aproximado de 2 millones de euros anuales por equipo. Aún así, me sigue pareciendo un cap desorbitado. No puedo imaginar qué se estaría pagando antes para que metiendo una normativa como esta te digan que el cap anual por equipo es de 2 millones. Repito, es que son 2 millones entre, vamos a poner 5 jugadores, 6, estás hablando de 300, 400.000 euros, ¿vale? Menos de 200 creo que no era lo mínimo, entonces a 3 o 4 les pagas lo mínimo y ahora de repente a uno más estrella, 400, 500, ¿vale? O ya se te va de madre. Entonces, bien por poner el cap salarial, mal o bajo mi punto de vista, dos circunstancias. Una, tarde, y otra, ¿para qué me pones un cap salarial de 2 millones de euros anuales por equipo? O sea, si es que esos jugadores, repito, no van a devolverte eso. No te lo van a devolver en audiencia, no te lo van a devolver en marca. Porque es que es muy complicado que te devuelvan eso en marca. O sea, ¿qué marca está pagando
ahora 2 millones para hacer un break-even de eso. Es absolutamente imposible, ¿vale? Y no es que los eSports no funcionen o que no tengan interés, es que les estamos exigiendo algo joder, que no lo tiene, que esas cifras a lo mejor no las tiene ni el tenis o 4 jugadores de tenis en todo el mundo, ni el baloncesto o en Europa o en España, que está de capa caída, a lo mejor lo tienen, repito, 10 jugadores de baloncesto, ni el golf, o sea, es que es una locura. O sea, estamos hablando de que en los deportes más importantes a lo mejor hay 2 o 3 jugadores de ese deporte que consiguen estas cifras, a través de estas cifras, y estás hablando de deportes de muchísimos tiempos, de muchísimos años, de muchísimas visualizaciones y que llevan muchísimo tiempo. Los eSports ni siquiera son tan numerosos, es que volvemos a lo mismo, estamos hablando de que, no sé, me lo invento, jugadores de golf, pues habrá miles, no sé si cientos de miles, pero habrá miles. Pero es que jugadores profesionales de League of Legends, si nos ponemos a contar 5, 6 por equipo, pon de 10 equipos en una competición, 60, y ahora pon a nivel internacional 6, 7, 8, 10 competiciones a nivel profesional internacional en el ecosistema de League of Legends, estás hablando de 600 jugadores. Pues es que 600 jugadores, pues evidentemente no hay jugadores o el ratio de jugadores que destacan para conseguir esas características, repito, 1 o 2, no da, o sea, quiero decir, pero vuelvo a lo mismo, no da no porque los eSports no sean interesantes y porque no puedan funcionar y porque no pueda haber un modelo detrás que sea coherente, da porque estamos exigiéndoles algo que al final estamos desbordándolo y es absolutamente imposible. Para mí un cap de 2 millones por equipo ya me parece una locura y me parece una masa salarial que tiene que soportar un club de eSports que es muy difícil que con los modelos de monetización actuales lo vaya a soportar. Entonces, bueno, esta es un poco mi opinión, tampoco me quiero extender más. Como os dije, hemos visto algunos salarios, hemos profundizado un poquito en el tema del salary cap, que no está de más repasarlo de vez en cuando y repasar situación y ser un poco, o por lo menos bajo mi punto de vista, como digo, consciente de nos estamos liando y parece mentira que esto lo sigamos manteniendo a finales de 2024 cuando hemos tenido el bofetón que hemos tenido y seguimos pensando que esas cifras son realistas. Yo, por ejemplo, ya digo, en las ERLs, en la francesa no lo sé, pero en la española, vamos, al final el golpe de realidad es más que evidente y repito, sé que no es un tema, no conozco las cifras exactas de otras competiciones en otros países, pero no es un problema de es que en España lo habéis hecho muy mal. No, en España se ha hecho lo mismo que en el resto o en el resto se ha hecho lo mismo que en España, por lo tanto en el resto van a estar exactamente igual. Y estas competiciones franquiciadas y demás, por mucho que intentes darle ¿cómo decirlo? Un tono de ¿cómo decirlo? Fíjate qué importancia, fíjate lo que aquí se maneja y demás, son cifras muy reales que yo creo que ahora mismo el ecosistema no es capaz de soportar. Y podríamos tener un ecosistema que con el tiempo fuese funcionando muy bien y fuese creciendo orgánicamente, pero creo que con estas cosas le estamos metiendo un estrés al sistema que es imposible. Así que bueno, repito, esta es mi opinión. Si conocéis un poquillo del sector, si tenéis experiencias, si os han comentado salarios que habéis visto de jugadores y demás, pues si queréis lo compartimos en la caja de comentarios, le dejáis un like y yo os contesto y hablamos y generamos un poquito de debate, ¿os parece? Así que venga, nada, muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo. Chao.